Tu racionalidad es tu mayor mentira. Una mentira que la sociedad te vendió desde la escuela, desde el púlpito, desde la plaza pública. Nos enseñaron que somos seres lógicos, guiados por la razón, capaces de sopesar argumentos y tomar decisiones independientes. Pero si esto fuera verdad, ¿por qué seguimos viendo una y otra vez que la lógica pierde? ¿Por qué la evidencia científica se estrella contra el muro de la opinión popular? ¿Por qué la manada siempre parece más fuerte que la verdad? Te lo digo con honestidad brutal, y sé que va a doler. Lo que tú llamas racionalidad no es más que un mecanismo de defensa biológico, una sofisticada herramienta para asegurar tu supervivencia social. No decidimos con el cerebro pensante, decidimos con el instinto más primario, el que compartimos con el cardumen, la bandada y la manada. Hay un motor oculto, más fuerte que cualquier argumento, que te obliga a sentir con la cabeza en la reunión de trabajo, a sonreír ante el chiste incómodo o a cambiar tu voto a última hora. Es el miedo al aislamiento. Un miedo tan profundo, tan genético, que tu mente está diseñada para traicionar la lógica con tal de no ser el paria social. ¿Te has sentido alguna vez completamente frustrado por la irracionalidad de la gente? ¿Te ha pasado que tienes el argumento perfecto, demoledor, con datos irrefutables, y al final eres tú quien termina sintiéndose incómodo, aislado o incluso avergonzado? Eso es tu instinto animal diciéndote, cállate, la manada te está mirando, y si no aúllas con ella, te quedarás solo. No estás solo sintiendo esa frustración. Es real, y tiene una explicación científica y filosófica. La filosofía y la psicología social nos muestran que ese instinto, ese motor biológico que nos une al grupo, es la verdadera reina del mundo. Hoy vamos a desmantelar la mentira de la racionalidad y a exponer este instinto animal que controla la sociedad. Vas a descubrir por qué el miedo al ridículo es más fuerte que la ley, cómo se activa el aullido del lobo en coro y, lo más importante, cómo puedes usar este conocimiento para dejar de ser una oveja silenciosa y, si lo deseas, convertirte en una voz que resiste al aislamiento. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos con la evidencia más clara de que no eres racional, el famoso experimento de conformidad de Solomon Asch. Fíjate en esta escena, hay un grupo de personas. Se les muestra una línea y luego otras 3 líneas de diferentes longitudes. La tarea es simple, decir cuál de las 3 líneas se parece a la primera. Es tan fácil que un niño de 5 años lo haría sin dudar. El problema es que 7 personas en la sala, que son cómplices del experimento, dan una respuesta obviamente equivocada. Cuando llega tu turno, la línea que visualmente es la correcta ha sido negada por todos los demás. ¿Qué harías tú? La lógica, la evidencia de tus propios ojos, te dice que la línea C es la respuesta. Pero tu instinto, ese sensor biológico de supervivencia, te grita, no seas el disidente. No seas el único. Si lo eres, serás el paria. Los resultados del experimento son demoledores, incluso para personas que se consideraban racionales e independientes. Una parte significativa de los participantes, a pesar de ver la respuesta correcta, se conformó con la respuesta falsa de la mayoría. ¿Por qué? No porque realmente creyeran que la línea era incorrecta, sino por el temor al aislamiento más que al error. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, lejos del laboratorio. Imagina que estás en una reunión importante en tu trabajo. Chuchit propone una estrategia que tú sabes que es catastrófica para el proyecto. Todos los demás en la mesa asienten entusiastamente. Tienes los datos, la experiencia, el argumento sólido para decir no. Pero en ese momento, no estás pensando en el rendimiento, estás midiendo el clima de opinión. Tu sentido casi estadístico está activo, analizando la aprobación general. Y la pregunta que realmente te haces no es ¿es esto correcto?, sino ¿cuánto me costará ser el único en decir que no? Ese costo es el ridículo y la exclusión. Los grandes filósofos, desde la antigüedad, sabían que la sanción social es más poderosa que la ley. John Locke, por ejemplo, afirmaba que la ley de la opinión, reputación o moda era la ley más observada de todas, más poderosa que la ley divina o civil. ¿Por qué?
Porque el aislamiento que impone es la forma más dura de castigo social, una fuerza más fuerte que la lógica o la multa. La paradoja es esta: para que el grupo funcione, la razón individual debe subordinarse al instinto de la manada. Nuestra piel social es sensible al más mínimo gesto de desaprobación. Y cuando esa piel se siente expuesta, el cerebro primitivo toma el control, forzándote al silencio, forzándote a sentir, forzándote a aullar con el lobo para no ser devorado por la soledad. La racionalidad es una joya que se esconde cuando la supervivencia social está en juego. Y en la vida en grupo, la supervivencia social siempre está en juego. Y aquí es donde la cosa se pone aún más incómoda. Si el miedo al ridículo es el motor, ¿cómo es que tenemos esa capacidad asombrosa para sentir la opinión correcta antes de que se manifieste? Déjame mostrarte algo asombroso. No solo eres un animal social que teme el aislamiento, sino que eres un animal social increíblemente bien equipado para evitarlo. Tienes un radar incorporado. Los estudios revelan que entre el 80 y el 90% de las personas tienen una capacidad constante e innata para monitorear el entorno de opinión. A esto se le llama el sentido casi estadístico. No necesitas una encuesta de opinión, no necesitas datos duros. Tienes un sensor social que te dice con notable precisión qué opinión está en ascenso, cuál está en declive y quién está ganando la batalla por la aprobación. Imagina que entras en un nuevo entorno, una nueva empresa, un nuevo grupo social. No necesitas que nadie te dé un manual de reglas. En minutos, tu radar ya ha captado las leyes no escritas, esos valores y costumbres que, si se violan, traen consigo la amenaza de la exclusión. ¿Cómo funciona este radar? Principalmente, a través de dos canales: la observación directa del comportamiento de los demás y la percepción de la fuerza emocional de cada lado. Te lo ilustro con un ejemplo real: la amenaza de aislamiento en un debate polarizado. En Alemania, en un test sobre un debate de energía nuclear, se preguntó a la gente qué orador sería abucheado. La respuesta fue casi unánime: 72% de las personas sabían instintivamente cuál de los dos lados estaba en la minoría amenazada y cuál estaba en la mayoría agresiva. No eran adivinos, era su sentido casi estadístico operando a pleno rendimiento, evaluando el peligro de expresarse en público. Lo fascinante es que este radar no solo mide el presente, sino que predice el futuro. Piensa en el concepto de Zeitgeist, el espíritu de la época. El sentido casi estadístico es lo que te permite sentir la tendencia, la moda, el valor que viene. Es lo que permite a las personas prever, a veces con mayor precisión que los analistas, qué partido ganará una elección o qué producto se pondrá de moda. Fíjate en cómo esto se aplica a algo tan simple como la moda. Se nos enseña que la moda es frívola, superficial o un mero lujo. Pero la moda es, en esencia, opinión pública en acción, un mecanismo esencial de integración social. Si usas la ropa equivocada o el símbolo equivocado, tu radar de manada se activa, eres diferente, desobediente y corres el riesgo de ser ridiculizado. La moda no te viste, te protege del aislamiento. Te hace visiblemente obediente a las leyes no escritas del grupo. Aquí viene lo realmente interesante: el lado que se siente en ascenso tiene mucha más voluntad de expresarse. Es como si el sentido casi estadístico estuviera ligado a un acelerador emocional. Si sientes que la manada está contigo, aúllas más fuerte. Si sientes que estás solo o en declive, te callas, incluso si tienes la razón. Pero ¿qué pasa cuando la realidad que percibes a través de tu radar ya no es la realidad, sino una invención? Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Si el sentido casi estadístico es nuestro radar, la media es el filtro que calibra ese radar. Y aquí es donde la trampa de la racionalidad se vuelve mortal. Durante años, se pensó que la opinión pública era un juicio racional, el resultado de un debate informado. Pero la verdad es que la función real, la función latente, es el control social. Y la media tiene una función crítica en este control: la función de articulación. La media no siempre crea la opinión, pero proporciona las palabras y los símbolos para que un lado se exprese y, al mismo tiempo, deja al lado opuesto mudo. Esto crea el doble clima de opinión: primero, el clima real, la distribución real de las opiniones en la población.
Segundo, el clima mediático, la pseudo-realidad creada por el filtro y el foco de los medios. El problema es que la gente, especialmente en sociedades masivas, confía más en el clima mediático que en su propia experiencia de primera mano. Como dijo Walter Lippmann, vemos la realidad no como es, sino a través de los estereotipos y símbolos que la media nos proporciona. Estos símbolos son el vehículo emocional y simplificado que carga la aprobación o desaprobación pública. Imagina la elección de 1976 en Alemania. Había una diferencia dramática en cómo las personas que solo veían televisión percibían el clima político, en comparación con las que tenían más contacto con la realidad social. Los televidentes percibían una caída en el apoyo al Partido Conservador, mientras que los demás no. Esto prueba que la media, con su enfoque unilateral, puede crear un clima de opinión falso, un pseudoambiente que obliga a la mayoría silenciosa a autocensurarse. Aquí ocurre el clímax intelectual, tu supuesto pensamiento racional se convierte en la trampa. Te convenciste de que la lógica es tu guía, pero cuando la media, en su función de articular solo un lado, crea una sensación de consenso universal, incluso si es artificial, tu instinto animal de supervivencia social prevalece. El miedo al aislamiento hace que te calles. Te dices a ti mismo, si todos los expertos y todos los medios dicen esto, debo estar equivocado. Mi argumento racional es la excepción que confirma la regla. El resultado es la espiral del silencio. El silencio de la minoría percibida refuerza la percepción de que la mayoría es aún más grande. Es un ciclo de retroalimentación que te hace creer en una realidad que no existe, forzándote a traicionar tu propia verdad para evitar el ostracismo. Y así, una minoría ruidosa, con la ayuda del foco mediático, puede parecer la voz irresistible de la historia. Pero no todo está perdido. Hay una forma de resistir este instinto animal que te pide que te calles. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Entendiendo el instinto animal, podemos decodificar fenómenos que parecen completamente irracionales, como el famoso efecto carro vencedor. Tradicionalmente, se pensaba que la gente saltaba al lado ganador por el deseo de gloria, de estar en el equipo triunfador. Pero el análisis a través de la lente del miedo al aislamiento nos da una verdad más modesta y defensiva: el bandwagon no es por querer la gloria, es por querer evitar el aislamiento del lado perdedor. Aquí tienes la evidencia más impactante, la reviravolta de última hora en las elecciones. En las elecciones alemanas de 1965 y 1972, la intención de voto real se mantuvo estable, pero la percepción de quién iba a ganar creció dramáticamente para un lado. Y justo antes de la votación, un porcentaje de entre 3 y 4% cambió su voto, no por un nuevo argumento racional, sino por ese impulso instintivo de no ser el perdedor, de no quedar aislado con una causa que la sociedad ya había decidido abandonar. Imagina por un momento ese sentimiento, ese pánico sutil en el último día. Tu sentido casi estadístico está operando a toda máquina y te dice, estás con el lado que se siente amenazado. Estás con el perdedor. El miedo a la ignominia, al ridículo público que acompaña a la derrota, es insoportable. Y tu instinto te empuja hacia el lado percibido como seguro, aunque traiciones tu convicción privada. Este mecanismo de defensa también explica por qué la timidez es un rasgo tan común. James Madison, uno de los fundadores de la democracia, dijo algo muy profundo: la razón humana es, como el propio hombre, tímida y cautelosa cuando dejada sola. Piensa en esto: si tu razón te dice que tienes una opinión minoritaria, tu mecanismo de supervivencia te hace tímido. Es una medida de precaución. Tu cerebro te dice, si la razón está sola, corre peligro. No te expongas al aislamiento. Calla y observa. Es por eso que te sientes avergonzado o te sonrojas. Esos son los síntomas físicos de tu piel social en peligro. No es una debilidad moral, es el termómetro de tu miedo al aislamiento funcionando perfectamente. ¿Cómo usar esto a tu favor? Reconociendo el origen biológico de tu miedo, puedes empezar a contrarrestarlo. Si la fuerza percibida del otro lado es el factor decisivo para tu silencio,
entonces tu estrategia debe ser debilitar esa percepción o encontrar un ancla emocional más fuerte que el miedo. Y eso nos lleva al último concepto, el más crucial para aquellos que quieren dejar de ser animales de manada, la diferencia entre el núcleo duro y la vanguardia social. La espiral del silencio es poderosa, pero no es perfecta. Hay personas, hay grupos, que resisten. Estos son el núcleo duro y la vanguardia social. El núcleo duro es la minoría que se niega a cambiar de opinión, a pesar de que el clima de opinión les es totalmente adverso. Son los Don Quijote, aquellos que se mantienen fieles a sus valores del pasado. Ellos han desarrollado una piel más gruesa y están, de alguna manera, aislados y cómodos en su aislamiento. Su resistencia es pasiva, basada en la fidelidad a una verdad que creen superior a la opinión actual. La vanguardia social, sin embargo, es la verdadera fuerza transformadora. Estos son aquellos que rompen la espiral. La vanguardia no se aferra al pasado como el hardcore, mira hacia el futuro, preparando el camino para el nuevo clima de opinión. ¿Cuál es el secreto de la vanguardia? Primero, la expresión articulada. La vanguardia no solo tiene la razón, sino que tiene las palabras. Utilizan la media o plataformas propias para articular su posición. Rompen el silencio no solo hablando, sino dando a otros las herramientas, los símbolos, los estereotipos, para que también puedan hablar sin sentirse mudos. Segundo, el aliado de Asch. Recuerda el experimento de Asch. Un solo aliado que dé la respuesta correcta reduce el conformismo de la mayoría del 32% a solo el 5.5%. La vanguardia entiende que su primer acto de coraje no es gritar, sino ser el único aliado visible para aquellos que están en silencio. Tercero, el desprecio de la opinión. El gran hombre es aquel que desprecia la opinión pública y se mantiene fiel a su razón, pero su victoria solo ocurre cuando transforma su verdad en un nuevo prejuicio del público. La vanguardia usa la verdad como palanca hasta que el miedo al aislamiento cambia de bando, y se vuelve más peligroso estar con la vieja opinión que con la nueva. Para liberarte del instinto animal que te somete, necesitas un plan. La solución de James Madison a la timidez de la razón es simple: la razón gana fuerza en proporción al número de personas con las que está asociada. No se trata de ser un héroe solitario, sino de buscar y articular la opinión de otros que ya están en el camino de la razón. Tu primer paso: identifica el doble clima en tu entorno. ¿Lo que la gente dice en redes sociales es realmente lo que piensan en privado? Si logras diferenciar el clima mediático del clima real, podrás dar el paso para articular tu propia opinión y de esa forma, convertirte en el catalizador para que otros rompan el silencio. Ahora ves la sociedad no como un foro de debate racional, sino como una manada biológica impulsada por un miedo ancestral, el miedo al aislamiento. La mentira de la racionalidad te ha mantenido silencioso, pero la verdad es que tu instinto animal es el motor de la opinión pública. El aullido del lobo que escuchas no es un llamado a la verdad, sino un llamado a la obediencia. A partir de hoy, cuando enfrentes la presión del grupo, recuerda esto: el sonrojo es tu sensor de supervivencia, no tu juez. Identifica al aliado silencioso en la sala y dale voz con tu propia articulación. Verás cómo ese simple acto rompe el hechizo del conformismo para ti y para ellos. Hay una frase que resume esta lección: correr en una manada es un estado de felicidad relativa. La felicidad de la manada. Pero la verdadera libertad es poder mirar al grupo y decidir si aúllas o si creas un nuevo coro. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos los 7 pasos para romper la espiral del silencio y ganar influencia. Nos vemos allí.